Fue elegante, intensa e irrepetible. Rocío Dúrcal, la voz española que conquistó México y que el propio Juan Gabriel llamó alguna vez mi mitad artística. Durante años fueron inseparables, dos almas unidas por la música y el éxito, creando juntos algunos de los discos más emblemáticos de la historia latina. Pero detrás de los aplausos de los escenarios llenos y de los premios dorados, había algo que el público nunca supo, un silencio que se volvió distancia, una herida que ninguno quiso explicar. En sus últimos días, Rocío rompió ese silencio y habló de él, del hombre que marcó su destino y del cariño que se transformó en ausencia. Quédate con nosotros, porque lo que Rocío reveló antes de cerrar los ojos para siempre podría cambiar todo lo que creíamos saber sobre Juan Gabriel, el genio, la leyenda, y el amigo que perdió su voz más fiel. Rocío Dúrcal nació entre focos y dudas, niña prodigio del cine español, que descubrió tarde que su corazón no latía en los guiones, sino en las canciones que la ponían frente a un mariachi. Tenía disciplina de reloj, elegancia, de dama antigua y una melancolía que sin decirlo pedía letras grandes. Cuando cruzó el Atlántico y pisó México, encontró lo que no sabía que buscaba un público que la coronó sin discusión y un territorio sonoro donde su acento se volvió promesa. Allí apareció el Juan Gabriel, un torbellino de talento que escribía como quien respira y que miró a Rocío como se miran a la intérprete que puede convertir un tema en destino. La primera colaboración fue Chispa y fue Vértigo. La segunda ya parecía pacto. La tercera se volvió costumbre. Durante años formaron una dupla que llenaba teatros de lado a lado y agotaba entradas en horas ella, con una voz de vidrio templado, él con melodías que subían como mareas. El vínculo creció entre giras, estudios y hoteles, donde la madrugada traía arreglos y confesiones. Eran opuestos que se necesitaban el orden de Rocío frente al caos luminoso de Juan Gabriel, la prudencia frente a la intuición desatada, la rosa y el rayo. Con cada estreno, la audiencia entendía que aquello no era un simple trabajo, compartido era un lenguaje propio. Pero donde nace el hechizo, también nace la grieta. El éxito descomunal arrastra compromisos, contratos ciegos que nadie admite y terceros que opinan al oído. Rocío pedía tiempo para respirar familia. Él pedía más escenario, más estudio, más canciones. De pronto, lo que antes era sincronía, se volvió un reloj que marcaba horas distintas. Hubo entrevistas en las que el silencio pesó más que cualquier respuesta y presentaciones donde una mirada evitada dijo más que un discurso. Nada explotó a la vista del público, no hubo escándalo con portazos, apenas una distancia que fue creciendo centímetro a centímetro, como si ambos entendieran que hablar podía romper algo sagrado. Aún así, cada vez que una de sus canciones sonaba en radio, el país entero recordaba que ese lazo no era de papel. La prensa comenzó a preguntar por qué ya no compartían escenario tan seguido. Los rumores caminaron solos entre cifras récord y fechas pospuestas. ¿Fue cansancio, orgullo, celos profesionales o una herida íntima que prefirieron callar? ¿Era el comienzo de una alianza más madura o la primera sombra de una despedida que ninguno se atrevió a escribir? Era imposible entrar a un estudio con Juan Gabriel y no sentir que el aire cambiaba. Tenía la energía de un vendaval dulce, componía en minutos lo que a otros les tomaba meses y dirigía músicos y arreglistas con la seguridad de un capitán en tormenta. Despertaba devoción y miedo, a la vez un perfeccionista que pedía una toma más, cuando todos creían que la canción ya había nacido. Su carisma llenaba escenarios sin promesa previa, su nombre bastaba para agotar funciones, y su palabra definía rumbos de discos que luego se convertían en himnos. Detrás del brillo había un hombre que dormía poco, que escribía a deshoras, que protegía con celo su universo íntimo
un creador que convirtió el dolor en melodía y la vulnerabilidad en espectáculo. Su magnetismo tenía grietas. El ego convivía con una soledad que nunca admitió. Del todo la generosidad artística chocaba a veces con un control férreo sobre lo que consideraba suyo la música. Cuando Rocío apareció como una voz a la altura de su ambición, el genio se volvió compañero y guía, pero también guardián exigente de cada respiración en el micrófono. La admiración que le profesaba ocultaba un temor mudo a perder el milagro que lograban juntos. Por eso vigilaba tiempos, repertorios, arreglos, incluso silencios, como si el destino dependiera de no aflojar jamás. Y sin embargo, frente a ella, el huracán se hacía humano. Reía más, confiaba más, aceptaba repetir una toma solo para escuchar cómo su timbre convertía una frase en caricia. La sombra no era maldad, era la suma de brillo y heridas que lo habían hecho indomable. Con Rocío aprendió que la grandeza no siempre está en apretar los puños, a veces está en abrirlos y dejar que la canción respire. Brilló tanto que por momentos olvidó que la luz también quema. La primera disputa no fue un grito ni un portazo, fue un susurro torcido en un camerino, después de un ensayo maratoniano. Rocío pedía respirar tiempo para la familia y una agenda humana, mientras Juan Gabriel, aún con la adrenalina a flor de piel, quería una toma más, una modulación más, un final más alto que dejara sin aire al público. Esa noche terminaron el arreglo con la perfección temblando en las paredes, pero salieron por puertas distintas. Al día siguiente el teatro estaba lleno, y la ovación borró el cansancio sin borrar la herida. Con cada canción compartida, crecían también los espectadores y las cuentas por cerrar. Las disqueras empujaban con contratos densos, las giras sumaban fechas imposibles, y la prensa inventaba trípticos de héroe musa y villano según convenía al titular. Él defendía que la obra debía mantenerse bajo su brújula. Ella defendía que la interpretación también es autoría de la emoción y que la voz tiene derecho a elegir cuándo callar. Entre bambalinas hubo miradas esquivas, programaciones que cambiaron a última hora y un dueto televisado donde la sonrisa se mantuvo perfecta mientras las manos no se buscaron. Los celos profesionales son silencios con filo. Cuando una composición suya empezó a sonar con otra voz, él la celebró en público y apretó los dientes en privado. Cuando una balada de ella reventó la radio sin su firma, ella sonrió ante las cámaras y sintió que la leyenda ya podía caminar sola. Los amigos comunes intentaron mediar con llamadas a deshora y cenas de tregua que terminaban en teorías sobre regalías y control creativo. Un día, él no apareció en una prueba de sonido y el equipo dijo que fue un problema de agenda. Otro día, ella pidió bajar 2 tonos, una catedral para cuidar el timbre, y la respuesta fue que el público amaba la cumbre. La escena icónica llegó en un ensayo general. Él pidió rehacer la entrada por 3ª vez. Ella respiró hondo, cerró los ojos y cantó como si fuera la última oportunidad para decir: «Te quiero y te perdono». El coro aplaudió, el director musical levantó el pulgar y aún así nadie se abrazó. La consecuencia fue inmediata: menos llamadas, menos planes conjuntos, más versiones distintas de una misma historia. ¿Fue orgullo legítimo o miedo a perderse el uno dentro del otro? ¿Fue protección del arte o el primer capítulo de una despedida sin ruido? El recuerdo que más dolía no era un grito, era una canción que volvía sola a medianoche. Rocío lo dijo en voz baja, a quienes podían entender sin convertirlo en chisme, que entre ellos hubo un cariño más profundo, del que el público imaginó un lazo que empezó siendo arte y terminó siendo herida. No habló de traiciones con nombres, habló de tiempos que no regresan, de promesas que se aplazaron hasta volverse distancia, de abrazos que quedaron a medio camino entre camerinos y aeropuertos. Confesó que había guardado silencio para proteger su casa y su leyenda,
que el amor por la música a veces exige callar donde el orgullo pide hablar. Hubo una frase que dejó temblando a quien la escuchó. Yo nunca le quité nada a nadie, pero a veces la vida te pide elegir y eliges la calma, aunque te duela. En su memoria se apilaban noches de estudio con risas de niño genio y correcciones de maestro severo, conciertos que estallaban en aplausos interminables, y luego hoteles donde la soledad encendía preguntas que ningún periodista supo hacer. Admitió que extrañó su risa cuando ya era tarde, que hubiera querido una última charla sin micrófonos para agradecer sin miedos, para pedir perdón sin testigos. Del otro lado quedaba la versión del genio que escribía como quien reza y que a veces confundía control con cuidado. Hay quienes aseguran que él también soltó su propia verdad en confidencias a media luz, que la más grande de sus intérpretes fue también su espina favorita, que la escuchó en la radio una mañana y comprendió que había perdido algo, que no era solo una voz. Él la amó a su manera, con canciones que se volvieron refugio y con silencios que acabaron siendo sentencia. La razón del silencio fue una suma de orgullo, miedo y lealtad a lo que habían construido juntos, una muralla invisible para que la obra brillara más que el rumor. A veces callar fue su forma de protegerse el uno al otro. ¿Era ese silencio un acto de amor o la coartada perfecta para no enfrentar lo que sentían de verdad? Las secuelas no llegaron con estruendo, llegaron con calendarios que ya no coincidían, con llamadas que se posponían, con cartas que nunca salieron del borrador. Rocío eligió cuidar la casa y el pulso íntimo de su voz, mientras él eligió seguir corriendo detrás de la canción que lo llamaba desde cada ciudad. La fama convirtió sus agendas en rieles paralelos, y lo que antes era un pacto secreto se volvió una coreografía imposible. Ella pidió bajar la velocidad para no quebrar el cristal que llevaba en el pecho. Él pidió una toma más, una gira, más un disco más, y el reloj marcó 2 horas distintas para un mismo corazón. Hubo decisiones que parecían pequeñas y que lo cambiaron todo. Un dueto cancelado a última hora, un concierto donde la silla a su izquierda quedó vacía, una entrega de premios en la que aplaudieron desde extremos opuestos de la sala. La prensa leyó frialdad donde había pudor. Los amigos comunes intentaron tender puentes con cenas prudentes y promesas de estudio que nunca cuajaron. Él firmó compromisos que lo llevaron por rutas interminables. Ella aprendió a decir que no, para proteger la garganta y la calma. Entre ambos creció una melancolía que no admitía testigos. Cuando la salud de Rocío se volvió una sombra persistente, comprendió que su batalla no era contra los escenarios, sino contra el tiempo. En entrevistas habló con dulzura y firmeza de su oficio, como si se despidiera sin decir adiós, mientras él desde otro aeropuerto dedicaba canciones que la nombraban sin nombrarla, encendiendo al público con una emoción que picaba como sal. Ella guardó cartas que nunca envió, él guardó melodías que nunca se atrevió a entregarle en mano. En noches dispersas se llamaron y dejaron que la respiración del otro dijera lo que la lengua no podía prometer. La distancia hizo su trabajo con eficacia quirúrgica, pero no logró borrar la marca. Quedó una habitación de hotel con 2 tazas y una sola huella de lápiz labial, quedó un vestido colgado al borde del piano, quedó una pista de voz sin armonía, que aún espera el abrazo de un coro. Y al cerrar los ojos para imaginar la despedida que no tuvieron, se oye la misma pregunta flotando sobre la música. ¿Se alejaron para salvar lo que cantaron juntos? ¿O fue el orgullo el que eligió la última nota en su nombre? El tiempo hizo lo que el orgullo no pudo. Pasaron los años, los contratos y las estaciones, y aquel silencio que había dolido tanto empezó a transformarse en gratitud. Rocío, ya retirada parcialmente de los escenarios, hablaba de él con un brillo distinto en los ojos. Era único, nadie componía como él decía, con una sonrisa que escondía una nostalgia vieja.
En entrevistas de madrugada, cuando los focos bajaban la intensidad, recordaba las primeras noches de ensayo con Juan Gabriel, el olor a cigarrillos, las risas, la magia de crear sin pensar en el mañana. Me hizo cantar cosas que ni yo sabía que podía sentir, confesaba dejando escapar una ternura que ni el tiempo ni la enfermedad pudieron borrar. Por su parte, él también volvió a nombrarla. En sus conciertos en Madrid en 2005, dedicó una estrofa improvisada que estremeció a todos, para mi Rocío que le dio voz a mi alma. No lo dijo con tristeza, sino con una especie de reconciliación interna, como quien se perdona sin necesidad de pedir perdón. En cada gira, en cada nota, en cada historia contada entre canción y canción, aparecía ella la amiga, la musa, la cómplice. Sus músicos sabían que cuando pronunciaba su nombre, el ambiente se volvía distinto, más cálido, más humano. Años después, cuando la noticia de la enfermedad de Rocío recorrió el mundo, Juan Gabriel envió flores sin dedicatoria, solo un sobre con una frase escrita a mano. No hace falta decir lo que el alma ya sabe. Ella las guardó junto a una foto de ambos, tomada en 1982, el año de Canta a Juan Gabriel Bolaños, cuando todo era esperanza y las canciones parecían eternas. Aun cuando los medios intentaban reabrir la vieja herida, ninguno habló mal del otro. Él calló con respeto, ella respondió con dulzura. No hubo reconciliación pública porque ya no era necesaria. Lo habían hecho en la intimidad del recuerdo. Cuando Rocío se fue, Juan Gabriel guardó silencio una semana entera. Luego, en un concierto en Monterrey, detuvo la orquesta y dijo: «Hoy canto por alguien que me enseñó a amar sin condiciones», y comenzó a entonar Amor Eterno. Muchos no lo sabían, pero en ese momento lloraba por ella. Era su manera de volver a encontrarse con la mujer que había convertido sus letras en vida, su espejo, su amiga, su otra mitad. Ellos no fueron amantes, fueron destinos cruzados. Dos artistas que se encontraron en el punto exacto donde la música se confunde con el alma. No necesitaban reencuentros porque nunca se separaron del todo. Rocío seguía viviendo en sus canciones y Juan Gabriel seguía respirando en su voz cada vez que el público ponía un disco suyo. El cariño sobrevivió al tiempo, a la distancia y a los rumores. Lo suyo no fue una historia de amor, sino una historia del alma. Una promesa eterna de que las verdaderas complicidades nunca mueren. El 25 de marzo de 2006, Madrid amaneció con una noticia que congeló el aire. Rocío Dúrcal había partido. En su casa de Torrelodones, rodeada de su familia, la mujer que había dado voz a tantas emociones, cerró los ojos en silencio como quien apaga una canción sin final. Los noticieros hablaron de su lucha contra el cáncer, de su fortaleza y de su despedida tranquila. Pero para miles de personas en México y España, su muerte fue algo más, el fin de una época, el eco de una voz que había unido dos mundos. Esa noche los mariachis tocaron en su honor frente a su casa, y desde la distancia, Juan Gabriel también lloró. No habló ante cámaras, no dio declaraciones, solo envió un arreglo de rosas blancas con una nota. Gracias por ser mi voz cuando yo aún no sabía quién era. A partir de entonces, cada homenaje a Rocío llevaba una sombra luminosa de él, y cada tributo a Juan Gabriel encontraba entre las flores el nombre de ella. 10 años después, en 2016, cuando el Divo de Juárez falleció en Santa Mónica, muchos sintieron que esa historia inconclusa encontraba por fin su cierre. Dos destinos que nunca se reconciliaron del todo en vida, pero que el destino unió en la memoria de millones. En las plazas de México se escuchaban sus duetos. Los discos de Canta a Juan Gabriel volvieron a las listas de ventas, y las nuevas generaciones descubrieron lo que sus mayores ya sabían, que cuando Rocío cantaba sus letras, el tiempo se detenía. Hoy, casi 2 décadas después, sus voces siguen dialogando entre notas y recuerdos.
En cada boda, en cada serenata, en cada amanecer donde suena amor eterno, hay un pedazo de ambos. Ella puso la elegancia, él puso el alma, y juntos crearon algo que ni la muerte logró destruir. Los críticos los llamaron el dúo imposible, pero el público los convirtió en leyenda. Cuando el viento sopla sobre Zacatecas y alguien pone un disco antiguo, parece que Rocío aún canta con la misma dulzura que estremecía al divo. Y cuando suena su música en los pueblos de España, es como si Juan Gabriel regresara para acompañarla una vez más. Dos voces, dos corazones, un solo legado que sigue vivo en cada rincón, donde el amor y la música todavía importan. ¿Crees que el destino los unió para amarse o para recordarse eternamente?